Todas las tribus han recibido como herencia su propio territorio, pero a los descendientes de Leví no les daré ningún territorio, pues yo seré su única herencia. Estudiemos juntos Números, capítulo 18. Qué gusto saludarte esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a buscar en Él nuestras respuestas, nuestros sueños, los vamos a poner en sus manos. Le vamos a pedir fortaleza, paz y gozo. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy sigue dándonos respuestas a lo que ha sucedido, de acuerdo al versículo 16, el capítulo 16 al 18, donde veíamos la rebelión de Coré. Pues quedó un clima de tensión respecto a la autoridad de Aarón y los levitas. Recuerda, Aarón es el sumo sacerdote, sus hijos serán los sacerdotes, eso será de generación en generación. Los levitas son la tribu más grande, ellos serán dedicados a servir en el santuario, en el tabernáculo, pero no tienen funciones de sacerdotes, es decir, hay una separación de funciones. Entonces, en este capítulo Dios va a establecer reglas claras para que no hubiera confusión. ¿Quién iba a servir? ¿Cómo debía hacerlo? ¿Y de qué vivirían? Este capítulo va a enseñarnos claramente cuál sería el sustento de los sacerdotes y cuál sería el sustento de los levitas. Así que vamos a la explicación. Versículo 1 al versículo número 7 comienza con la responsabilidad de los sacerdotes y la responsabilidad levítica. En primer lugar, queda claro que Aarón y sus hijos cargan con la responsabilidad del sacerdocio. Los levitas ayudan, pero no tocan lo más santo. Solo los sacerdotes pueden hacerlo. De hecho, hay secciones donde va a decir que ni siquiera pueden mirar las cosas o los accesorios o los instrumentos santos. Ellos solamente ayudan, colaboran y están bajo las órdenes de los sacerdotes. Dios recalca que el servicio al tabernáculo no es un privilegio de prestigio, sino una carga santa. Mis amigos, es que nosotros desde nuestra naturaleza humana, egoísta y llena de orgullo, pues vemos funciones diferentes y atribuimos importancia. Para Dios los dos eran importantes, tanto los levitas como los sacerdotes, pero sus funciones eran diferentes. Unas tenían más responsabilidades y mayor cuidado, como los sacerdotes. Debían ser muy, muy cuidadosos cómo iban a hacer las cosas. Pero esto no quiere decir que los levitas no son importantes. Lo que aquí nosotros podemos ver, mis amigos, es que la responsabilidad que Dios le había dado a los sacerdotes era algo muy especial, algo muy para tener mucho cuidado. Me parece también que podemos aprender bastantes cosas. Si nosotros somos, por ejemplo, jefes en nuestro trabajo, en la empresa, eres un maestro o un líder, pues nuestro papel, más allá de mandar u ordenar, pues tiene que ver con cuidar. También me parece que no se obtienen las cosas por un título, sino que es una responsabilidad que nosotros debemos desempeñar como ejemplo y con mucho amor. Pero también me parece importante es que nosotros comprendamos que los que tienen responsabilidades como padres, jefes de trabajo, jefes de grupo pequeño, en la iglesia, en el trabajo, donde sea, nosotros tenemos una responsabilidad hacia los que dependen de nosotros. También del versículo 8 al versículo 19 se va a explicar el sostenimiento de los sacerdotes. ¿De qué ofrendas ellos se van a sostener? En este caso, Dios da a los sacerdotes lo mejor de las ofrendas del pueblo para sostenerlos. Aquí hay un asunto muy importante. El sustento del siervo de Dios no depende del pueblo, sino de la fidelidad de Dios. Esto es muy valioso y me parece que aquí queda bien explicado. El pueblo ofrecía sus ofrendas a Dios. Las diferentes ofrendas que hemos visto y que aquí puedes leer, el pueblo presentaba sus ofrendas hacia Dios. Eran para su reconciliación, su gratitud con Dios. O sea, el pueblo no estaba pensando, tengo que dar esta ofrenda para sostener a los sacerdotes. Ellos eran fieles con Dios. Ahora, Dios había establecido que de lo que se le daba a él, Dios lo estaba ahora destinando ciertas cosas para su
para su equipo de sacerdotes. Entonces, esto es muy importante porque los sacerdotes no van a ser sostenidos por el pueblo, sino van a ser sostenidos por la fidelidad de Dios. Y a mis amigos, creo que aquí hay bastantes cosas también que podemos nosotros aplicar. Por ejemplo, a veces sentimos que nuestro sustento depende de un jefe de trabajo o de una empresa. En este pasaje nos recuerda que en última instancia todo viene de Dios. O sea, sí es cierto, tú trabajas en una empresa, tú trabajas en un negocio y ese negocio sostiene, paga y da una remuneración. Pero en última instancia, Dios es el que usa todo para poder sostenernos. Dios es el que abre las puertas para poder sostenernos. De igual forma, cuando nosotros tenemos preocupaciones financieras, cuando nosotros pensamos en el futuro, cómo vamos a hacerle con el trabajo, con los recursos, nosotros debemos recordar que a final de cuentas Dios es el que va a proveer. Así como en los sacerdotes Dios es el que daba, Dios es el que va a proveer en nuestros hogares. ¿Por qué? Él usa otras cosas para poder sostener a sus hijos. Del versículo 20 al versículo 24, ahora vamos a hablar con los levitas. Aquí algo muy valioso y muy bonito es que dice que Dios le dijo a Aarón que los levitas no tenían heredad y les dice, yo soy tu heredad. Los levitas no recibieron tierra, su tesoro era Dios. Fíjate, la herencia más valiosa que ellos tendrían no sería material, sino espiritual. Dios mismo los sostendría. Dice, yo soy tu herencia. Mis amigos, qué bonito, qué hermoso esto. Pensar que también en esta tierra nosotros como los levitas vamos de paso. No tenemos posesiones, son prestadas. Todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro tiempo, todo esto Dios nos los ha prestado. Dios nos los ha dado, Dios nos los ha prestado para que nosotros lo usemos. Pero finalmente Él dice, yo soy tu herencia. Cuando nosotros más consagramos nuestra vida a Dios, nos damos cuenta que todo lo que tenemos es de Cristo. Él nos los ha prestado. También del versículo 25 al 32 hay algo bien interesante. Los levitas, fíjate, más adelante vamos a ver cómo los levitas estarían distribuidos en todo el territorio. Los levitas estarían distribuidos en todo el territorio de tal manera que todos los pueblos y todas las ciudades pudieran tener cerca a los levitas. Los levitas iban a desempeñar ciertas funciones como maestros, instruyendo sobre las leyes y todo el conocimiento de Dios. Los levitas iban a estar también ayudando espiritualmente al pueblo, por eso los iban a tener cerca, pero también los levitas iban a recibir los diezmos de todo el pueblo. Ojo con esto, ellos iban a recibir los diezmos, pero del versículo 25 al 32 explica que los levitas también iban a dar un diezmo. Ellos no estaban exentos de dar. Ellos no tendrían cosechas, ellos no tendrían cultivos, pero de lo que recibirían, ellos darían el diezmo. Y no solamente el diezmo, sino lo más valioso, lo más bonito de lo que hayan recibido, lo iban a dar. Ellos darían un diezmo del diezmo a los sacerdotes. Esto qué interesante, porque lo que nos deja claro es que todos tendrían el privilegio de recibir, pero también todos tendrían el privilegio de dar. Mis amigos, cuando nosotros recibimos un salario por nuestro trabajo o recibimos ganancias de nuestros negocios, también nosotros tenemos la posibilidad de seguir ayudando. Por supuesto, de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero también tenemos el privilegio de ayudar a otras personas que necesitan, de compartir, de dar y ayudar a los demás. Mis amigos, creo que este capítulo nos deja claro cómo Dios tenía bien específico y bien definido las funciones de los sacerdotes, de los levitas, pero también cómo Dios los iba a sostener, cómo Dios les iba a proveer. Y nosotros no somos sacerdotes y levitas, pero también podemos aprender que así como Dios proveyó para los sacerdotes y los levitas, Dios también provee para nosotros. En última instancia, Dios es el que nos da nuestro sustento. Dios es el que se preocupa por nosotros, el que abre las puertas para que nosotros tengamos lo necesario. Yo quiero preguntarte si tú también estás en un plan de diezmos y ofrendas con Dios, y si tú estás reconociendo a Dios como el único dueño, como el que te ha prestado todo lo que tú tienes y que un día
tú también vas a dar cuentas. Bueno, esperamos que sí. Esperamos que estés en ese plan y también, por supuesto, que tengas la paz y tranquilidad de decir, el Señor es mi herencia. Todo lo que tengo es temporal. Si el Señor me da más, lo seguiré administrando lo mejor posible. Si el Señor reduce, para honra y gloria lo que yo tenga, siempre rendiré cuentas a mi Padre Celestial. Vamos a orar. Querido Padre, en este tiempo de tantas angustias y preocupaciones económicas, donde hay escasez, donde hay falta de trabajo, nosotros hoy recordamos un principio muy valioso, Señor. Al final de cuentas, tú eres el que provee, tú eres nuestra herencia. Al final de cuentas, tú eres el que abre las puertas, el que abre la mano, Señor, para que podamos tener nuestro sustento. Confiamos en ti, Padre, confiamos en ti y te pedimos que tu bendición y tu mano esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Descansa en el Señor, ábrele tu corazón a Él. Él quiere escucharte.